Este año, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, implementará modificaciones y entre los temas que más han causado inquietud, principalmente a los jóvenes, está el tema de que se tienen que dar de alta ya en el padrón, en la incorporación al SAT, tienen que obtener ya su RFC y estuvo circulando a principios del año que quien no lo hiciera iba a ser sancionado. Pues imagínense, ¿no? Los jóvenes, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Yo no quiero tener problemas con Hacienda. Pues para hablar acerca del tema, yo le agradezco. Se encuentra en la línea telefónica Abimael Zavala, él es abogado fiscalista. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Wendy, muy buenos días. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Gracias. Pues cuéntenos de este tema en específico. Por supuesto, estaremos hablando de otros más, pero este en específico, ¿por qué obligatorio ya que a partir de los 18 años los jóvenes deban de inscribirse ante el SAT? Mira, Wendy, esto es una situación que el SAT logró a través de la iniciativa del presidente y que el Congreso lo aprobó. Y la finalidad, según el SAT en la exposición de motivos, es para que los jóvenes tengan acceso ya al ramo económico para facilitar sus trámites, porque según ellos, cuando se cumplen 18 años, y así está la exposición, ya necesitan contar con un RFC para el trámite de su título profesional o su cédula. Y tú te preguntarás, oye, a los 18 años, pues un joven no ha terminado una licenciatura, salvo que tenga una capacidad intelectual maravillosa, ¿no? Normalmente las licenciaturas se terminan a los 22, 23 años. Pero bueno, finalmente pues fue aprobado, entonces ahora todos los jóvenes que cumplan 18 años tienen la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero hay una excepción, dice el artículo que si tú no tienes una actividad económica, entonces te vas a registrar, pero vas a tener una denominación que dice que va a establecer que estás inscrito en el RFC, pero que no tienes actividad económica. Entonces te preguntas, oye, ¿qué beneficio o qué es lo que persigue el SAT si no tiene una actividad económica, no genera ingresos? Entonces, ¿qué es lo que gana el SAT? Entonces ya ahí como que ya no encuentras ninguna coherencia. Yo creo que el objetivo final es que todos los jóvenes se inscriban para tener un mayor control y para que el SAT empiece a lograr la recaudación, que finalmente es su objetivo principal. Pero hay un tema que me preocupa, porque como bien lo comentaste, Wendy, el artículo es muy claro y dice, bueno, tú te inscribes, pero no tienes la obligación de presentar declaración, no tienes la obligación de pagar alguna contribución y tampoco vas a ser sancionado, es decir, no se te va a imponer una multa en el caso de que no te inscribas. Pero hay algo muy importante que no estableció el artículo y es que en el artículo 110 del Código Fiscal de la Federación se sanciona con prisión de 3 meses a 3 años a aquella persona que no solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, que se impone o se puede imponer una pena de prisión en caso de que la persona que esté obligada a inscribirse y no lo haga, pues será una persona que se le pueda imponer esta sanción privativa de la libertad. Esas letras chiquitas que siempre aparecen por ahí, abogado. Exactamente, entonces digo, a lo mejor mi análisis está siendo un poco, ¿cómo te diré?, agresivo, pero al final ahí está, y que puede generar un riesgo desde mi punto de vista. Entonces sí es importante que se tome en cuenta. Mi sugerencia es que pues se cumpla con la disposición, se proceda a la inscripción a pesar de que no se tenga una actividad económica. Abogado, esta situación que estamos viviendo ya a partir de enero de este año, ¿podemos tener una símil en algún otro país del mundo o es un tema que no se había visto anteriormente, esta obligación a quien ya tiene una mayoría de edad? Mira, yo creo que existen otros países que así lo hacen porque finalmente el objetivo es la recaudación. Sin embargo, yo creo que México
siempre tiene que ver una cuestión o regular una cuestión cultural, no porque en otro país lo hagan, lo tienen que hacer en México. Somos culturas totalmente diferentes y que es lo que ha hecho México, por ejemplo, en adaptar sistemas que reflejan en otros países y lo adapta en México, pero no siempre tiene que ser así porque hay una cuestión cultural que obedece a cierto tipo de valores, principios que no pueden adaptarse necesariamente, porque lo aplica un país extranjero, ahora lo vas a aplicar en México. Yo creo que siempre debe ser una regulación especial lo que tiene que ser en México, porque si no, vamos a empezar a aplicar cuestiones a nivel internacional que no necesariamente pueden aplicarse en México. Yo te puedo decir que todo el comercio informal que hay en México pues sigue sin regularse, y ese es un problema que ha tenido y que le ha costado al gobierno federal poder regularlo. Ahorita tenemos el tema del régimen simplificado de confianza, que es el objetivo de empezar a regular a todo el comercio informal, pero si tú no simplificas los procesos para que la gente lo haga, pues finalmente va a ser muy difícil que un contribuyente o una persona que no esté inscrita lo haga, sobre todo porque ha crecido mucho la amenaza de sancionar con prisión ya a un contribuyente incumplido. Entonces ya el SAT lo único que ha generado es terror y miedo al contribuyente, porque si no pago impuestos me voy a la cárcel, ¿no? Entonces no se trata de amenazar a los contribuyentes, sino darles los mecanismos o los espacios para que confíen en el servicio de administración tributaria. Si tú te das cuenta, existe mucha amenaza, existe mucho temor, decir, oye, no pagaste impuestos, te vas a la cárcel. Entonces, sí es un tema muy importante donde el SAT debe mandar, desde mi óptica, otro tipo de mensaje de confianza, de que va a haber algún beneficio en caso de que tú te des de alta, y que la simplificación siempre va a estar de la mano contigo. Es que tocó un punto muy importante, abogado. A ver, ¿por qué ir en contra de los jovencitos, ¿no? 18 años, y no ir en contra de todos aquellos que, como usted bien dice, adultos, ya no jovencitos, nunca se han registrado y aparte no están con todas sus obligaciones fiscales como la ley lo mandata? Sí, así es. Pues entonces te digo, es una cuestión que para el SAT es más fácil empezar a regular a los jóvenes que a los que ya no quieren hacerlo, ¿no? Bueno, ya cumples 18 años y es como lo quiere hacer, como ya tienes tu credencial del INE, entonces pues tú de una vez te saco tu RFC, ¿no? Abogado, déjeme hacer rápido una pausa para seguir platicando, por favor, porque si no nos saca el corte, ¿sí? Sí. No se vaya, gracias, seguimos. Estamos hablando con el abogado fiscalista Abimael Zavala y le preguntaba precisamente eso, abogado, y me estaba comentando al respecto del por qué ir en contra de los jóvenes y no sobre quienes, pues de alguna u otra manera, a lo largo de su vida, pues han evadido al fisco, ¿no? Sí, Wendy, te comentaba que es un tema que es más fácil de rastrear a los jóvenes, es más fácil de identificarlos, así que han cumplido 18 años, sacan su credencial para votar, entonces de una vez que aprovechen y se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes. Yo creo que a eso obedece a una mejor ubicación y localización de ellos. Ahora, no habrá sanciones, es lo que dicen las autoridades, sin embargo nos estaba mencionando pues que la ley finalmente sí las considera. ¿Hay alguna forma de que pues los jóvenes, sí, si bien se inscriban, pues no inicie una cacería en contra de ellos? Pero yo creo que no va a ser así, pero al final de cuentas está previsto, o sea, está en la ley, es algo que la autoridad soslayó por completo, pero sí creo que traería un costo político muy elevado al actual gobierno en caso de que se hiciera. Sin embargo, te digo, eso no implica que no esté previsto en la ley o que no se pueda aplicarlo, de eso dependerá de la autoridad, pero al final pues sí hay una regulación que te permitiría, o sea, sí que pondría en riesgo a lo mejor hasta tu libertad, porque como te comentaba, está previsto, la autoridad no lo modificó, lo dejó ahí someramente, pero que sí implicaría un riesgo para las personas que no lo hicieran. Finalmente, abogado, también aprovechando su presencia, en materia fiscal,
cómo nos va este año, qué es lo que pues estamos esperando ya en este arranque de 2022. Fíjate que es un tema que he comentado en otras entrevistas. Uh-huh. La autoridad fiscal lo que pretende y siempre va a ser su objetivo primordial, porque está previsto en la propia ley del Servicio de Administración Tributaria, y recaudar. El gobierno que entró hace 3 años siempre ha manifestado que no habrá nuevos impuestos. Sin embargo, su enfoque ha sido 100% en la recaudación, en combatir a aquellas personas físicas o morales que simulan operaciones o que hacen operaciones de facturación y que no contribuyen al fisco federal. Yo estoy totalmente de acuerdo en combatir a aquellas personas, porque sí hay una inequidad en aquellos que sí pagan sus contribuciones con los que solamente hacen operaciones simuladas y se benefician de ese tipo de actividades ilícitas. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo con la actual recaudación y las medidas que está implementando el SAT, para que no se tengan sorpresas. Un tema que ha llamado mucho la atención y que me gustaría comentártelo, Uh-huh. Wendy, es con el tema del buzón tributario, donde ya se autoriza a la autoridad fiscal a embargarte tus cuentas bancarias, a Uh-huh. embargarte bienes inmuebles, a embargarte tus acciones, o en caso de que tengas alguna marca, también a poderte embargar cuando tengas un adeudo fiscal. Y eso lo hará simplemente a través del Sí. buzón tributario. Te llegará una declaratoria de embargo a ese buzón y te comunicará el SAT que ya hay un embargo sobre tus cuentas bancarias o sobre un bien inmueble, para que tú tengas tengas ese conocimiento y puedas defenderte. Y esto, obviamente, este tipo de procedimientos facilita mucho al SAT para efectos de poder hacer sus acciones de cobro, porque muchas veces va al domicilio, no encuentra a la persona, o esta persona ya no está en ese domicilio, entonces ha dificultado los procesos de cobro Claro. Uh-huh. coactivo a través del SAT. Entonces, ahora, a través de este simple notificación de tu buzón tributario, que es vía electrónica, Uh-huh. pues va a tener una facultad mayor para proceder a ese embargo de tus cuentas bancarias o de un bien inmueble. Perfecto. Pues abogado, yo le agradezco como siempre el platicar con nosotros en este espacio, aclararnos estos temas fiscales que quienes no conocemos de ellos siempre nos dan vuelta las cabezas. Las escuchamos SAT y todo el mundo quería correr, pero muchísimas Así gracias, es. abogado. Wendy, que tengan un excelente año. Cuídense mucho. Igual también para usted, Abimael Zavala, abogado fiscalista.